Bienvenidos a Pensar AgroChile, cultivando la seguridad alimentaria, un nuevo podcast de Revista del Campo. Hoy conversaremos con el ex ministro de Agricultura, Carlos Furche, actual director del Instituto de Innovación Agropecuaria, INIA. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y por tener esta posibilidad de conversar sobre temas de interés común. INIA se enfoca en innovación. ¿Qué rol juega la innovación en la competitividad del agro chileno en el contexto global de hoy y futuro? Bueno, juega y ha jugado un rol central en el desarrollo de la agricultura chilena. El INIA es una institución que ya tiene 61 años y en esos 61 años ha hecho aportes relevantes. No quiero para nada hacer suponer que la modernización enorme que ha tenido la agricultura chilena se deba a INIA, pero sin duda INIA ha sido un factor que ha contribuido con nuevas variedades, con nuevas tecnologías, con desarrollo tecnológico en general que ha mejorado la productividad, la competitividad y más recientemente la sustentabilidad de nuestra producción agropecuaria, que creo que siguen siendo los desafíos principales. Y que se pueden seguir resolviendo a través de la innovación. Es que aquí hay algo que parece más fácil decirlo que hacerlo, pero efectivamente en Chile y en el mundo la producción de alimentos se debe hacer, y no somos una excepción, con menos agua, con menos suelos, en condiciones más difíciles, y por tanto la única manera de generar más producción, porque se necesita alimentar cada vez una mayor cantidad de gente, es tecnología. ¿Cómo consigues que una planta, por ejemplo, consuma menos agua, que sea más sostenible esa producción alimentaria? Bueno, esa es la tarea de, sobre todo, los investigadores que se dedican al mejoramiento genético. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un proceso bastante sofisticado de selección, yo voy generando condiciones para que un determinado grupo, en este caso de una especie de arroz, por poner un ejemplo cualquiera, o de trigo, fortalezca sus condiciones de resistencia a la sequía, resistencia a plagas y enfermedades, o de posibilidades de un periodo de vegetación y duración más breve, que se acorte el periodo del ciclo vegetativo de la planta para cosecharla antes, en fin. Todas esas son características deseables o algunas indeseables que se consiguen a través de los programas de mejoramiento genético que demoran años. Eso te iba a preguntar, porque tú hablas de mejoramiento genético desde la experiencia de un ingeniero agrónomo, pero el común de las personas no tiene tan claro qué es el mejoramiento genético. ¿Significa que le meto a una planta otro gen? Significa que a esa misma planta, por un proceso de selección, que es lo que hace la naturaleza, la agricultura se hace 10.000 años, y ese proceso se ha ido generando naturalmente, solo que ahora con tecnología lo podemos hacer más rápido. Pero efectivamente significa que seleccionamos dentro de una especie, trigo, arroz, aquellas características que nos interesa fortalecer y destacar, o algunas que nos interesa apagar. Pero no significa para nada la incorporación de genes de especies distintas a la que yo estoy desarrollando. Estás consiguiendo que una planta consuma menos agua, sea más sostenible para el medio ambiente y nos alimente de mejor manera. Exactamente. Y que sea al mismo tiempo productiva. Los productores necesitan que las plantas sean productivas para tener ingresos, y que sea competitiva. Chile es una economía abierta y necesita que todo lo que exporta y que todo lo que importa sea competitivo. E inocuo y sano. Inocuo, por supuesto. Si uno tuviera que definir qué es lo que en el futuro inmediato condiciona el desarrollo de la agricultura, es la sustentabilidad y la inocuidad. Esos son especies de mandatos que, si nos queremos nosotros destacar como un país que es capaz de producir alimentos sustentables, nutritivos, necesitamos poner de relieve, y creo que lo podemos hacer esas condiciones. Este mejoramiento genético, entonces, si yo entiendo bien, permite responder a las necesidades que nos obliga el ambiente, pero también a lo que nos pide el consumidor. Por supuesto, y a lo que nos pide el mercado. O los mercados también. Por supuesto. Voy a poner otro ejemplo. Trigo en la región de la Araucanía. Bueno, en la región de la Araucanía hay una variedad relativamente nueva que se llama Monarca, de muy alta productividad.
¿A qué responde eso? Bueno, responde a la necesidad de ser competitivos con el trigo que viene del otro lado de la frontera. Por tanto, también esta es una variable que está siempre presente en el trabajo de mejoramiento genético. El adaptarse a las condiciones del medio ambiente, pero también responder a las demandas de la salud, nutrición y del mercado, la economía. ¿Qué tan suficientes son hoy las políticas públicas de nuestro país para incentivar la innovación, el mejoramiento genético, el recambio varietal? Bueno, desde luego uno siempre quisiera. Yo dirijo una institución como Elinia, que es una institución que obviamente podría hacer más si tuviese más recursos, pero al final uno tiene también que adaptarse a las condiciones en las cuales está desarrollando su trabajo. Elinia tiene 3 tareas fundamentales. Por un lado, la investigación aplicada. Lo que Elinia hace es investigación aplicada para resolver problemas actuales o potenciales del desarrollo de la agricultura. En segundo lugar, lo que hace es la conservación de nuestros recursos genéticos a través de los distintos bancos de germoplasma y de nuestro banco base en Vicuña, que como yo suelo decir es el arca de Noé de la agricultura y de la alimentación en Chile. O sea, ahí se conservan aquellas variedades o especies que son endémicas incluso de Chile. Ahí se conserva todo el material genético importante para la agricultura y la alimentación de nuestro país. Ahí están, clasificadas, seleccionadas, resguardadas adecuadamente, puesta a prueba su germinación como corresponde y a disposición, porque no se trata de que sea un museo, se trata de que sea un banco que permita a agricultores, investigadores, acceder a esos recursos genéticos. Y la otra gran tarea de Elinia es la transferencia tecnológica, la extensión, porque al final el ciclo de una innovación, cualquiera sea ella, solo se completa cuando productores la incorporan a su proceso productivo. Por eso es que es investigación aplicada, extensión, conservación de nuestros recursos genéticos. Ese es el mapa de las tareas principales de Elinia. Y eso es lo que permite que en Chile no se pierda a especies que han sido ancestrales. Por supuesto. Y que tengamos la reserva genética de aquello que hemos ido mejorando. O sea, hay variedades de trigo que ya no están en uso. Hoy no están en uso, pero que hace 10, 15, 20 años atrás fueron muy importantes. Bueno, ese material genético también está resguardado. Hay una discusión que siempre se da. Se dice, es que van a perder la posibilidad de usar sus semillas ancestrales. Pero, ¿por qué es necesario mejorarlas? ¿Se pierde en realidad esa posibilidad o se les da una oportunidad? A mí me parece que esta es una discusión más compleja, pero ¿qué valor tienen las semillas ancestrales? Tienen el valor de que ahí hay un material genético que ha sido útil en la transformación y modernización de las distintas variedades cultivadas en Chile, pero que sobre todo en el futuro. Nosotros no sabemos qué vamos a necesitar en el futuro y necesitamos contar con esa reserva genética, porque puede que alguna característica que necesitemos dentro de 10 o 15 años más, la que queramos, nutricional, productiva, etcétera, no esté disponible y tengamos que ir a buscarla en esas semillas ancestrales y allí puede que esté el gen de la resistencia a la salinidad, no sé. Está ahí. Claro, entonces, y ves más ciencia y tienes un producto. Ese es el valor. No es que vamos a producir más y mejor usando esa misma semilla como... No es eso. Es tenerla adecuadamente clasificada, resguardada, protegida, para que en el futuro sea útil a este proceso permanente de mejoramiento de lo que hacemos en agricultura. Recientemente supe que Elinia desarrolló un arroz, o sea, sabía que desarrollaron el arroz jaspe. Sí. Una variedad que responde a esta que veníamos conversando de mayor sostenibilidad, menos demanda de agua. Y entiendo que la acaban de llevar a Pampa Concordia en Arica, pero Arica es desierto. ¿Se puede producir arroz en el desierto? Con agua. Lo primero, vale la pena porque tiene que ver con lo que conversamos recién. Esa variedad demoró 12 años en ser generada y estabilizada. ¿Qué significa estabilizada? Que ya es una variedad que se puede reproducir y poner en producción. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos hecho al llevarla a Arica? No es que vamos a llevar la producción de arroz que está en sur de Maule y en la región de Ñuble a Arica. Lo que estamos haciendo es llevar la multiplicación de semillas de este arroz jaspe a Arica, con lo cual vamos a adelantar en un par de años la
velocidad de multiplicación de las semillas para ponerlas a disposición de los productores. De los agricultores chilenos. Eso es lo que hemos hecho. Y eso tiene que ver con algo que me parece a mí es de las necesidades más significativas de la innovación tecnológica hoy, que es acelerar los procesos de generación de tecnología. En la agricultura esto lleva mucho tiempo y tenemos que hacer un esfuerzo por reducirlo, por supuesto respetando y manteniendo las directrices desde el punto de vista científico, pero necesitamos que en vez de demorar 12 años demore 6, 5, porque la sociedad y los gustos de los consumidores cambian muy rápidamente, porque los sistemas agroecológicos cambian muy rápidamente y por tanto necesitamos que esto transcurra más rápido. Y para ello, Arica va a jugar un rol esencial, ¿no? El campo que tenemos en Pampa Concordia va a jugar un rol esencial para acelerar el proceso de multiplicación de semillas, para generar en Arica y también en Quilamapo y eventualmente en Carillanca, sistemas que nos permitan hacer lo que técnicamente se llama speed breeding, que es acelerar el proceso de cruce de las semillas de lo que nos interesa destacar, y la edición genética, la ingeniería genética, que está también en la base de la innovación en el mundo. La articulación de estos tres pilares es lo que debiera permitirnos en el futuro ganar velocidad y tiempo en la innovación tecnológica, que creo que es un gran desafío para la agricultura del mundo, no solo Chile. Hacer este tipo de desarrollo son 12 años, pero también involucra a veces nuevas normativas, restricciones y ese tipo de cosas. Recientemente, y normativas que deben ser aprobadas en un congreso muchas veces, se está creando en Chile el Instituto Pensar Agro, que busca aportar conocimiento técnico. ¿Cómo lo ven ustedes desde un instituto tecnológico y de innovación este tipo de creaciones? Bueno, si uno mira la innovación no ocurre en el vacío, ocurre en una realidad institucional, en una realidad presupuestaria y en una realidad regulatoria. Y por tanto, de estos tres espacios nos tenemos que preocupar. Naturalmente, la tarea principal de Línea tiene que ver en el ámbito más científico y de innovación, pero hay veces en que hay aspectos regulatorios que pueden contribuir, por ejemplo, a acelerar la posibilidad de traer material genético necesario para la innovación en Chile, respetando todo lo que hay que respetar en materia de seguridad biológica, pero a lo mejor lo podemos hacer más rápido, a lo mejor podemos alivianar el proceso que permite traer material genético, o regulaciones que permiten hacer ingeniería genética, hacer edición génica, hoy día está permitido, para acelerar los procesos de innovación, o regulaciones que aseguren la propiedad intelectual de los innovadores. Todos esos son aspectos que hay que articular. Entonces aquí necesitamos recursos, desde luego, pero necesitamos capacidad humana y tecnológicas instaladas, que creo que es, si a mí me preguntaran cuál es la principal ventaja de Línea, yo diría la principal ventaja de Línea es su capital humano, su experiencia y el hecho que es una institución nacional. Podemos llevar la multiplicación de las semillas del arroz que se produce en Ñuble a Arica. ¿Por qué? Porque Línea es uno solo, es una institución nacional que tiene capacidades humanas y físicas instaladas en todo Chile. Ninguna otra institución en nuestro país tiene esa posibilidad. Ahora, un instituto como Pensar Agro, que busca más que nada entregar aporte técnico, ¿podría ayudar también a todo este desarrollo que estás planteando? Desde luego que sí. En esto creo que uno tiene que partir de la base que sus conocimientos deben agregarse a otros saberes, a otros conocimientos. Y por tanto, sea en el ámbito propiamente científico, sea en el ámbito regulatorio, instituciones como Pensar Agro sin duda contribuyen. O sea, yo estoy pensando que cuando tienes que ir a un congreso a aprobar o que te inscriban algo, los parlamentarios no necesariamente entienden de edición génica y quizás tienen una mala comprensión. Por supuesto. O sea, las cosas hay que explicarlas. Si uno no las explica adecuadamente, no puede quejarse después de que no lo entienden. Entonces, efectivamente, el tener además espacio tranquilo, de diálogo, de conversación, de análisis, es la base para poder entenderse. Cuando uno está enojado no se entiende con nadie.
Con todo esto, Chile podría retomar un camino que quizás empezamos a retrasarnos un poco de lo bien que veníamos, por ejemplo, en el ámbito de las semillas. Estamos hablando que están sacando un arroz nuevo. Entiendo que Línea tiene otros desarrollos también, ¿o no? Bueno, si uno mira la fotografía de hoy, más de la mitad del trigo que se produce en Chile se hace con semilla producida en línea. El 60% de las papas que se producen en Chile es con semillas de línea. El 100% de la avena que se produce en Chile se hace con semillas de línea. Una parte cada vez más alta, 80-90% del arroz se produce con semillas generadas en línea. Ese es un aporte esencial que hay que seguir ampliando y manteniendo. ¿Y qué pasa con el sector frutícola? Bueno, creo que ese es justamente uno de los temas que es necesario abordar cooperativamente. Efectivamente, Línea ha tenido una tradición también en el sector frutícola, particularmente en uva. De hecho, acaba de lanzarse unos meses atrás una variedad producida íntegramente por Línea y por Biofrutales, la variedad Carmela. Se está trabajando, Línea está trabajando en el desarrollo de variedades para cerezas. Pero también la realidad muestra de que hay empresas dedicadas al rubro frutícola que son muy importantes, que tienen muchos recursos y que hacen trabajo de investigación y desarrollo en el sector vitivinícola y también en el sector frutícola. Y a mí me parece que uno de los esfuerzos que habría que impulsar en el tiempo que viene es justamente articular de mejor manera ese esfuerzo público y privado. Particularmente en el sector frutícola me parece especialmente sensible, porque efectivamente Chile tiene un gran desarrollo en la industria frutícola, es líder en muchos aspectos y creo que necesitamos un poco más de articulación público-privada en esta área, en la área de investigación y desarrollo. Para contar con variedades propias. Exactamente. Generadas para nuestra realidad. Sí, por supuesto. O para adaptar algunas que vienen. Eso es normal en la agricultura, que uno adapta variedades que ha importado desde otros lugares. La historia de la fruticultura en Chile, por lo demás, tiene que ver con eso. Pero si la miramos hacia adelante, si por ejemplo estamos conscientes de que la fruticultura en Chile se ha ido gradualmente expandiendo hacia el sur, de que han surgido nuevas especies como el avellano europeo, que hace 10 o 15 años atrás prácticamente no existía, o la expansión de los nogales y otros, las almendras, y probablemente muchos me dicen que el castaño va a ser hasta la cereza en el futuro. Bueno, las cerezas hace hoy por hoy están hasta Osorno. Yo recuerdo perfectamente que cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con China hace 20 años exportábamos 0 cerezas y hoy día exportamos 3.500 millones de dólares de cerezas a China. Con variedades que han sido introducidas desde fuera. Eso lo que muestra que esto es muy dinámico y como es muy dinámico necesitamos cooperación. Si tuvieras que elegir una gran apuesta estratégica para la próxima década en innovación agroalimentaria de Chile, ¿cuál sería? Sería básicamente articular todo el desarrollo vinculado a la digitalización de la agricultura, todos los desarrollos vinculados al mejoramiento genético y todos los desarrollos vinculados a la producción sustentable. Si yo pudiera mágicamente incorporar de manera positiva esas 3 grandes líneas de trabajo, creo que le agregaríamos un valor adicional a nuestra agricultura, que sigue siendo una agricultura importante y seguirá siendo una agricultura importante. Pero que nos permitiría quizás recuperar un poco del camino que hemos ido perdiendo en el último tiempo. Sobre todo nos permitiría ganar en identidad, porque Chile debiera tener como sello de identidad, fortalecer su sello de identidad como agricultura sustentable, como agricultura que le proporciona a la salud alimentos que son valorados desde el punto de vista nutricional, y ese es un sello. Nosotros somos el único país del hemisferio sur que tiene el clima mediterráneo, que tiene la corriente de Humboldt en su puerta. Bueno, necesitamos que eso, que es como yo siempre lo digo medio en broma, pero es verdad al final, necesitamos un nuevo relato de la agricultura chilena. Y ese nuevo relato tiene que rescatar estas características que nos son propias, que nos hace distintos a cualquier otra agricultura en el mundo. Y somos distintos. Carlos, interesantísimo. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra reunión. Estoy seguro. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad.